a lo largo de los programas has ido desarrollando el origen de distintos egos. ¿Podrías hablarnos del origen de la lujuria? La lujuria para muchas personas está asociada a, a los excesos sobre el sexo, pero la lujuria no solamente abarca esto, sino que la lujuria tiene que ver más con los excesos en líneas generales, más allá de tan solo ese manejo de la vida personal o la actividad sexual que una persona pueda tener en su vida personal, ¿no? Y los excesos en sí. Es decir, todo lo que a ver, eh, es lujuria una mesa desbordada de alimentos innecesariamente. Es decir, la lujuria abarca mucho, pero y el origen de la lujuria tiene que ver con el inicio en el mundo material de la vida, es decir, el curso de la vida en sus inicios eh, con una inteligencia limitada, porque recién despertaba, para poder defender su subsistencia, que al principio eran muy cortas y muy limitadas la vida física de los seres que habitaban la Tierra, y entonces dentro de esa corta vida que había para tratar de prolongarla y de alejar los padecimientos, se fue generando esto que se convirtió en una lujuria, es decir, en estos excesos, ¿no? En donde lo que se estaba buscando era esto que yo les he puesto a veces como ejemplo, encontré el árbol lleno de manzanas y juntar todas las manzanas y llevármelas todas como mi propiedad para que no me vaya a faltar. Entonces, esto también da pie a la lujuria o dio inicio. En lo que hace la parte de la lujuria con lo que tiene que ver, o con lo que atañe a lo sexual en sí, el, el placer tiene que ver con la generación de vida, con traer vida, ¿no? Es decir, es un gozo y un regocijo que es indescriptible, pero también en un origen, cómo se estimulaba a los individuos que tenían una inteligencia primitiva a que multiplicaran en número su existencia para ir enriqueciendo un reino que nacía, la humanidad, sino era estimularlos a través también de lo que es el placer. Entonces, claro, el placer les llamaba a poder unirse para de esa manera procrear, pero tampoco fue algo que entendieron desde un principio. Y con el tiempo fueron asociando y uniendo con su inteligencia los acontecimientos y los hechos de que ese momento o esa situación es lo que producía placer para luego y con el devenir del tiempo ir dándole más prioridad al placer que al reproducirse en sí. Entonces, hoy buena parte de la humanidad busca más el momento de placer que el de reproducirse o crecer en familia, de traer vida a la tierra, ¿no? Pero bueno, los orígenes son de mucho tiempo atrás en la humanidad. Pero por eso decía, una parte es la que tiene que ver con los excesos dentro de lo material, y bueno, después está también esa parte que atañe o toca a la parte sexual en donde también tienen que ver con los excesos. ¿Y qué es exceso? Bueno, ni lo vamos a hablar porque dependerá de la evolución de cada uno qué es exceso. Pero una cosa es eh, una expresión amorosa en una pareja que, que puede de alguna manera pasar por esa necesidad de esa expresión de una unión, y otra cosa es necesitar esa unión para
cubrir o tapar una cantidad de problemas, que eso es muy común hoy, me parece lo más común hoy, tapar tantos problemas que no pueden resolver, que parecen insuperables, y de alguna manera se los tapa, se los acalla o se los deja, se los hace a un lado por un momento de placer, ¿no? Entonces, tanto desentendimiento, tanto distanciamiento, a través de un momento de vivir y de generar, es decir, provocándose o buscando a través de esto hacer a un lado esos problemas, olvidándolos, bueno, hace que sea un encuentro más lujurioso que un encuentro amoroso. Es decir, esa búsqueda por hacer a un lado los problemas, distrayéndonos, ocupándonos o buscando un momento de placer fugaz que no resuelve ningún problema. Es distinto, como digo, en un momento de expresión en una pareja amorosa, en donde puede, como parte de ese proceso de expresión amorosa, atravesar esa situación de ese encuentro en donde, bueno, culmina con una situación de placer, pero de alguna forma es parte de todo un proceso, de una expresión de un amor. Entonces, por eso digo, ¿dónde está la lujuria o cuándo es lujuria? Y bueno, eso depende de la conciencia de cada uno, porque eh, es difícil ponerle medidas. Eh, yo, así como una especie de infidencia, podría decirles lo que alguna vez un arcángel dijo, ¿no? Dijo que para un ser humano, más de una vez por semana tener relaciones sexuales no corresponde. No, le di un número. Pero como que la lujuria es difícil de definir dónde se encuentra, porque no es el acto lo lujurioso, ¿no? Es decir, es la falta de medida en quienes participan del acto, en el caso de un acto sexual que estamos hablando. Y bueno, después, como les dije, no abarca solamente eso, sino que también tiene que ver con los excesos, los derrames, los consumos, la dedicación innecesaria. Eh, Nada, tener 5 pares de zapatos, no sé, lo que sea, tantos pantalones o cosas, es decir, exceso, ¿no? Eso es como lujuria, como que no poner límites. Pero bueno, lo que eh, creo que muchas personas lo ven es más enfocado hacia lo sexual. Y bueno, todo lo que hablamos siempre de tener un autocontrol, un autoconocimiento. Si no tengo autoconocimiento, difícilmente pueda tener autocontrol. Es decir, si no conozco qué es lo que hay en mi interior, no sé qué está ordenado, qué no, qué corresponde, qué no, difícilmente pueda poner un control si no tengo entendimiento. Entonces, si tengo un control, puedo ordenar, canalizar, conocer las energías que circulan en la necesidad, puedo conocer de los desbordes hormonales, energéticos que me conducen a esto, de los vientos que soplan, si tengo que dejarme llevar o si tengo que enfrentarlos, y resistirme porque tengo en claro que no tengo que seguir cada impulso que llega, no sé, depende de la conciencia de cada persona. Por eso decir, en realidad, sí, no es la pregunta, pero ¿cuándo es lujuria? Es difícil, eso lo tendrá que entender cada uno. Ahora, el origen, que es en sí la pregunta, es, bueno, se remonta al inicio de la humanidad, y el inicio de la humanidad, como les dije, cuando las chispas divinas se individualizan en su mente, es decir, verdaderamente se convierten en individuos y tienen una mente propia, es una mente
que está vacía de experiencias personales. Entonces, imagínense vacíos de experiencias personales. A ver, es como si se subiesen a un vehículo y nunca condujeron. ¿Cómo harían ahí adentro, no? Entonces empiezan a tocar todo y en la medida que van tocando de todo lo que hay, habiendo ciertas reacciones porque se prenden lucecitas, se abren unas puertas, se pone en marcha el motor. eh, bueno, nos vamos aprendiendo, entendiendo y viendo y haciendo las propias experiencias. Esos inicios, para hacerlo un poco más rico el relato, en esos inicios de mentes individualizadas, de hombres semi-animalizados, muy reducidos en número, se vieron favorecidos, porque no podía ser de otra manera, con la encarnación en esos momentos de iniciados de la hermandad blanca, que tomaban esas formas físicas tan primitivas también, poco desarrolladas en su forma física, bueno, parecido más a un primate que a un ser humano. Había iniciados que, aunque con la misma forma física, porque no tenían una forma física más evolucionada, sí habitaba esa forma física con un ser más evolucionado. Entonces, esos seres más evolucionados, que a la vez estaban limitados un poco, aún en su evolución, por la forma física, porque ellos podían tener espiritualmente una inteligencia superior al resto, pero el cerebro físico estaba poco desarrollado para poder expresar con claridad y con fuerza e intensidad los pensamientos superiores, ¿no? Entonces, de una manera aún limitada por el cerebro físico, que era como si fuese una barrera que ponía límites para esa expresión, pero aunque con muchos límites o muchas limitaciones, esas mentes superiores de esos iniciados podían transmitir y llevar a esas comunidades nacientes o incipientes, digamos así, en desarrollo ciertos avances y adelante, digamos, compartiéndolo con los demás y así iban prosperando. Pero bueno, no había comunicación, no había transmisión, no había un idioma, es decir, la comunicación era a través de gestos, a través de formas, bueno, algunas se parecían a las que podemos tener hoy a veces entre los propios seres humanos, ¿no? Como llamamos la atención de una criatura que no presta atención, le pegamos en la cabeza. Escuchar, bueno, así era antes también, era a los golpes, era haciendo ruidos, era llamar la atención. Y poco se entendía. Entonces, poco se entendía entre las personas, salvo haciendo ruidos y gestos, y poco entendía la propia persona de lo que pasaba en su interior. A ver, hoy estamos hablando 200.000 años después de todo esto que estoy yo relatando y nos cuesta entender lo que nos pasa adentro. Entonces, en aquel momento, imagínense que era mucho más complejo. Entonces, esos impulsos que había, esas necesidades, en un momento dolía el estómago, que no se podía definir así, porque no existían esos términos, no había palabras, pero había un dolor y entonces costó entender, a ver, es que fueron duros los primeros momentos, ¿no? Muchos perecían de hambre porque no sabían distinguir lo que estaban pasando y las necesidades del propio cuerpo. Entonces el inicio fue complicado, no es que porque tenían mente, vino una mente con la luz de conocimiento o se integró como hoy cada ser que nace a una sociedad que tiene de alguna manera una civilización, es decir, están dentro de todos siguiendo una civilización, ¿no? Es decir, están civilizados. Entonces, en esos momentos se iba entendiendo la manera en la que se entendían los impulsos que había interiormente, no eran el mejor de los entendimientos que se podían llegar a tener, que solo podía alcanzarse con el devenir del tiempo y las experiencias sucesivas y la necesidad a través de miles de años para que pudiese empezar a aparecer
una lengua para poder comunicarse, es decir, sí se daban cuenta que podían emitir sonidos, pero no tenían la inteligencia para poder organizar esos sonidos en formas de palabras. Entonces todos esos principios también se fueron sembrando a través de uno de los directores de departamento como a la cabeza de todo esto, ¿no es cierto?, que es quien supervisa la formación de las razas y de la civilización. Entonces iban trabajando, más o menos, no lo tomen así literal, pero más o menos como tratar de generar una comunicación en un grupo de simios. Es decir, es algo que se hacía difícil, pero no tanto el problema lo difícil, sino que lleva su tiempo. Se sabe y se entiende que lleva un tiempo para que lleguen a poder entender. Entonces, muchos de esos impulsos internos que no fueron entendidos, muchas veces tomaban las vidas de las personas, de los individuos, los desequilibraban, se potenciaron y generaron desequilibrios para sus sucesivas encarnaciones, en donde muchas veces se iban ya hacia los extremos y lógicamente que ahí tenía que actuar con más dureza la justicia, que es la que se expresa a través del karma, es decir, la deuda de aprendizaje, las cosas que hay por aprender. Entonces iba poniendo ciertos límites para que no se pierdan. Ese fue el origen. El karma sigue estando vigente en todo el universo y por siempre estará, pero no como deuda, sino de alguna manera velando por la justicia. En la medida que empezamos a entender que tenemos que dejar de generar deudas y en lugar de generar deudas, pedir, gastar y no reponer, empezar a entender, pero ahí tiene que venir la conciencia, que en lugar de estar pidiendo tenemos que trabajar para producir. Y si trabajamos para producir, en lugar de tener deuda, vamos a tener riqueza, ¿no es cierto? Que es el Dharma. Pero en aquellos momentos que había necesidad y poco entendimiento, poca inteligencia para poder entender, se generaban ciertos desequilibrios en esos impulsos que había internos desde la propia mente estimulando las emociones. Entonces, una vez que se entendió lo que era ese dolor de estómago y que tenía que ver con el hambre, empezó a buscar de satisfacer ese apetito, se empezó a transmitir a los demás que aún no iban entendiéndolo. Llevó mucho tiempo poder tener un lenguaje para poder transmitir lo aprendido a las generaciones que iban llegando, se iban formando, a las descendencias. Bueno, pues tiene un origen muy remoto, los excesos y la lujuria en sí, ¿no? Bueno, Daniel, recién nos estábamos preguntando también si entre lo que es la avaricia, otro de los egos, y la lujuria podía haber algún punto en el cual se toquen, porque la avaricia en definitiva también es esto de querer tener y acaparar, ¿no? Vos explicabas recién la lujuria del exceso, aunque la avaricia por ahí está más relacionado con el no compartir lo que uno tiene, pero por ahí en Claro, algún punto se toca, ¿no? sí, sí, exacto, vos lo definiste bastante bien y lo aclaraste, porque la lujuria es algo que en general va como casi que compartido, y la avaricia parece más egoísta todavía, o sea, es algo que se concentra más en uno, ¿no? No me basta con tener un vaso y quiero tener dos o cuatro y que distintos colores y me gusta, no sé, para mí, no es para compartir con los demás, es mío. En cambio, la lujuria en regla general es algo más compartido, desde la propia lujuria entendida desde lo sexual, y hasta lo que tiene que ver con el consumo y los excesos, ¿no? Es decir, pues esas bacanales que se arman en algunos lugares y que se armaban y podemos ver en algunas películas, en esos lugares de poder, en donde era más de lo necesario, no importa, eran
20, 50 personas, pero había de todo lo que se necesitara para 1000, no importa, cantidad que se tire, no me interesa todos esos excesos. Pero al fin y al cabo, el ego es el ego y están todos vinculados. Entonces, hay un nombre que se le asigna a cada uno de ellos y bueno, los 7 pecados capitales, cada uno tiene un nombre definido, pero todos provienen de la misma esencia o del mismo principio, digamos así, que es el principio de, que les permite sostenerse a sí mismos. Entonces, hasta que nuestra conciencia se desarrolle y pueda de alguna manera guiar nuestros propios pasos, el ego es el que vela por nosotros. Es decir, es el que me dice, vos, primero come vos y después dale a los demás, porque vos tenés que estar vivo. Los demás pueden hacer lo mismo si quieren. Después, si te sobra, recién dale al otro. Como que el ego primero nos lleva a cuidarnos a nosotros mismos. Lógicamente, está bien, porque es el principio básico y esencial de la vida. Ahora, hay un momento en el cual aparece nuestra inteligencia y con nuestra inteligencia podemos llegar a administrar con sabiduría nuestras riquezas, nuestros ingresos, lo que está a nuestra disposición, y en lugar de estar guardando atemorizados las semillitas que nos dio el Padre, entender que si la ponemos en tierra se multiplica, entonces ya no dejamos de estar pensando solo en nosotros y en no perder la semillita, y podemos ver que se multiplicó y ahora podemos guardar una cantidad de lo que cosechamos y el resto compartir. Entonces, con la inteligencia vamos saliendo del egoísmo, pero la base del ego es una, el cuidarse a sí mismo o el ver que a través del ego podamos nosotros perpetuar nuestra vida, es decir, continuar con ella, cuidarla. Desde el ego también, cuando se fue expandiendo, también los primeros puntos de expansión del ego es utilizar el amor que hay en nosotros para poder cuidar a nuestros seres queridos. Entonces empezamos a buscar que la pareja, que la familia, es decir, todo ese entorno conveniente en el que nos sentimos bien, y eso es lo que cuidamos. Porque lamentablemente por ahí es doloroso entender o aceptarlo, pero los estamos cuidando porque nos sentimos bien nosotros más que por ellos, muchas veces. ¿Qué haría yo sin ellos, no? Entonces los estoy cuidando y cuido todo ese entorno porque yo me siento bien. Si no estuviesen ellos, no podría estar yo sintiéndome bien. Entonces también hay un principio de egoísmo, el egoísmo aún en ese cuidado hacia otras personas, que parecería ser para algunos que, bueno, eso es un desprendimiento de su individualidad y está pensando en los demás, pero está pensando en los demás porque los demás le reditúa o le devuelven en satisfacción lo que él comparte con los otros, ¿no? Entonces, bueno, son etapas por las que vamos pasando para ir saliendo del egoísmo, pero ir entendiéndolo. Yo les estoy diciendo lo que entiendo y que hay que entenderlo para poder trascenderlo, pero no es matarlo, porque matar al ego, en parte, para muchas personas será matar al maestro, porque tiene mucho para enseñar, ¿no? Y si uno mata al maestro, no va a salir más. Hay que aprender, hay que entender. Matar, querer eliminar el ego es eliminar la oportunidad muchas veces de aprender. Me voy a querer poner en ser servidor de los demás cuando todavía ni siquiera aprendí a atender mis propias necesidades. Y aprendo a atender mis necesidades gracias al ego. Gracias al ego que distingo cuáles son mis necesidades. Cuando atiendo esas necesidades y satisfago, es en donde yo me siento pleno. Y cuando me siento pleno es en donde en esa plenitud y en ese desborde de plenitud busco compartir esa plenitud con los demás. Entonces, ¿cómo llevo la plenitud a los demás? Y a veces es compartir lo que yo he cosechado, pero también es compartir lo que he cosechado junto con el conocimiento que obtuve en todo ese proceso. Entonces les comparto una semilla, pero también les comparto el proceso que hay que seguir con esta semilla, que es de ponerla en tierra y de cuidarla, de protegerla y ver que germine
y protegerla cuando germina de las inclemencias del tiempo, de las agresiones externas, bueno, es decir, todo ese cuidado que hay que tener es parte de ese proceso de compartir, pero uno no llega a eso si no atraviesa el ego, no es haciendo a un lado el ego, basta, el ego hay que matarlo como que fuera un enemigo, ¿no? No está en nosotros como un enemigo, está en nosotros como una experiencia por la que hay que atravesar para salir triunfantes en la luz. Pero en la luz, ¿y cómo obtenemos la luz? Y la obtenemos de la experiencia del tratar con el ego, entendiéndolo. Es decir, cuando entiendo es la luz, es lo que entiendo la luz, el conocimiento. Entonces, si convivimos con el ego, si vivimos desde el ego, pero no lo entendemos, vivimos en la oscuridad. Si buscamos de entender al ego, podemos extraer la luz de esa oscuridad, de esa experiencia. Entonces, si extraemos la luz, vamos a poder comparar la diferencia que hay entre vivir en la oscuridad y vivir en la luz. Y entonces ahí tomaremos una decisión. La decisión lógica siempre de cualquier corazón es la de seguir la luz. Entonces renunciaremos al ego para abrazar el conocimiento. Y buscando más conocimiento comenzaremos a sondear más profundo en la vida del ego, para tratar de llegar más profundo con la luz, ahí donde nunca la luz había llegado, ¿no? A las raíces. Entonces, bueno, eso trae sabiduría, y esa sabiduría es la que compartiremos con los demás, acompañándolos en su proceso de llevar luz a la oscuridad de sus raíces. Pero el ego es algo que hay que ir trascendiendo. Tiene sus orígenes, no importa el nombre que le pongamos o lo que queramos dar, pero también tienen vinculaciones, tienen una esencia de donde surgen y tienen en común nuestra vida, todos los egos. Entonces, como son egoísmos, cada uno trabaja por sí mismo, pero en determinado momento, cuando no pueden solo con alguna situación, se alían con otros, como ponías vos el ejemplo, ¿no? De la lujuria con la avaricia. Bueno, en muchas situaciones se pueden aliar, están bastante vinculados y relacionados en muchas situaciones, en otras no. Y dependiendo de hacia dónde ponemos nuestros ojos, buscando de aprender y de controlar, es en donde también se sentirán amenazados y acudirán a buscar apoyo en otros egos. Entonces, por ejemplo, quiero hacer una oración para encontrar paz, porque me cuesta encontrar paz por unos problemas que me aquejan y no puedo resolver y me están presionando, entonces voy a meditar. Y cuando voy a meditar, que para ir en contra de ese ego que no me permite tratar de manera tranquila el problema, busco la paz. Entonces, la paz para tratar el problema y para poder resolverlo, pero ese problema es el que, a través del cual se alimenta el ego, ¿no? Y entonces cuando busco la paz, aparecen todas las complicaciones en la mente para poder hacer silencio y encontrar esa paz, porque, claro, por ahí de repente se alía al problema en sí que tengo que resolver, la pereza, y dice, no te pongas a hacer esto. Entonces me distrae con otro tipo de cosas, entretenimiento, y la mente se me va a cosas más gratas, y en realidad me distraigo pensando en cosas lindas para sentirme bien, y de esa manera el ego pretende engañarme, yo a veces acepto ese engaño, porque lo que estaba buscando era sentirme bien, pero me siento bien porque estoy pensando en otra cosa que no es el problema que tengo que resolver, pero entonces el problema un día me va a alcanzar. Pero, a ver, el ego está siempre ahí tratando de defenderse, pero es un principio ya muy arcaico, hay que ir haciéndolo a un lado, pero hay que trascenderlo, y lo trascendemos estudiando, lo trascendemos con entendimiento, es decir, lo trascendemos con inteligencia, con altura, no matándolo. A ver, nadie llega al cielo matando egos, es decir, no es que matando se llega a lugares elevados, ¿no? Entonces es renunciación. La renunciación ¿Por qué renunciación? Porque tengo que entender previamente que eso que todavía me satisface mis necesidades y mis deseos,
ya no están más ahí mis deseos ni está ahí mi satisfacción. Entonces ahí renuncio. Y cuando renuncio, naturalmente muere, es decir, deja de ser necesaria su acción. Entonces, lo que sucede en ese momento, que la energía, el cuerpo, el propósito que lo conforma al ego, buscan de retornar, a ver, porque el hijo se entrega en manos del padre y llega con luz, buscan de retornar a sus orígenes, ¿no? Entonces la energía pertenece al universo y entonces se libera y se vuelve a integrar a ella, pero iluminada, porque la iluminamos por nuestro conocimiento, ¿no? Lo que es la conciencia es universal, es parte del creador, y también se ha iluminado a través del conocimiento que se adquirió, y entonces sirvió como propósito. Esa conciencia que integraba el ego pasó a ser ahora iluminada, porque nosotros extrajimos el conocimiento. Y el cuerpo, que es la forma más material, digamos así, más densa del ego, lo desintegra y se reduce, como dice, a polvo cósmico. No queda ni rastro en el universo de que alguna vez existió. Quien hace esta tarea es el Espíritu Santo. Es cuando desciende el Espíritu Santo, consume el cuerpo, la forma física más densa del ego, y entonces desaparece. Es un fuego que lo consume, por eso lo reduce a cenizas y no queda nada, ¿no? Y entonces, bueno, ahí llega la paz.